Hola, ¿qué tal? Le habla el profesor Oscar Ceballos y hoy hablaremos sobre la materia, de sus características, de sus propiedades, de su clasificación y sobre los métodos de separación de la mezcla. Esto vendría a ser nuestra segunda sección. Bien, en este cuadro vamos a poder observar los puntos que vamos a desarrollar, qué es la materia, cuáles son sus propiedades, en qué se clasifica y cuáles son los métodos de separación. Muy bien, vamos a desarrollar. Vamos a observar las siguientes imágenes e indicar cuál de ellas no es una materia. Luego de observar, vamos a nosotros a crear nuestro propio concepto de qué es la materia. Para poder nosotros crear un concepto es recomendable que nosotros seamos muy observadores y principalmente observemos características. Te voy a acá enumerar algunas características para que nosotros podamos descubrir cuál de estas cuatro imágenes es o no es una materia. Primero, dice que se puede percibir con los sentidos. Empecemos con la pelota. Nosotros podemos percibir su color, su forma, podemos de repente incluso oler el componente de ese plástico. Las nubes nosotros podemos de repente observarlos, ¿no? Si es que estamos en ciertas zonas, hasta incluso podemos sobrevolar sobre ellas. En el caso de las manzanas, nosotros los podemos tocar, observar sus colores, sentir las diferentes texturas, incluso hasta oler. La sombra nosotros lo podemos observar y lo podemos ver su gran tamaño, o depende del tamaño pequeño, dependiendo del objeto. Dice que se puede cuantificar, o sea, medir. La pelota podemos medirla, sí, podemos ver de repente cuál es su volumen, cuál es la forma de su circunferencia, cuál es su masa, cuánto es su masa. En las nubes podemos cuantificar ¿cómo se llama? La cantidad de partículas de agua que está conformada. La manzana, podemos ¿no? calcular cuánto es su masa de esa manzana. De repente también que puede ser la cantidad de agua que contiene. Y la sombra, de repente podemos medir la distancia que hay desde el inicio hasta el culmino de esa sombra. Tercera característica, está conformada por partículas más pequeñas. Por ejemplo, en la pelota, sabemos que en la envoltura es un tipo de plástico y este plástico está conformado por diferentes cantidades de carbonos entrelazados. Las nubes sabemos que está conformado por partículas de agua. ¿En qué estado? En estado de vapor. La manzana está conformada por diferentes materias orgánicas, principalmente con elementos de carbono. En cambio, la sombra está conformada por algunas partículas. Cuarta característica, ocupa un lugar en el espacio. Tanto la pelota como la nube y la manzana ocupan un lugar en el espacio, pero la sombra no. Y posee energía. La pelota, la nube y la manzana poseen energía interna, ¿no? En cambio la sombra no. Entonces, ¿qué es la sombra? Y si nos percatamos, ¿cómo se genera la sombra? Y en términos muy sencillos, tú puedes hacer este experimento. Tienes de repente una linterna, ponla delante de la linterna tu mano y vas a ver que la luz en sí, o sea, que sale de la linterna, va a incidir en tu mano. Y vas a observar que en la parte de atrás que se genera una sombra. Entonces, ¿qué es la sombra? Una consecuencia al paso de la luz. Muy bien, entonces con estas características te invito a que crees tu concepto. Muy bien, la química tiene como objeto de estudio, ¿te acuerdas? Que era la materia, y la materia tiene sus propiedades. ¿Cuáles son? Pueden ser generales y específicas. En las generales tenemos lo que es la masa. ¿Y qué es la masa? Es la cantidad de materia que lo compone. Podemos observar de repente una gran cantidad de tomates y lo llevamos a la balanza y estamos calculando toda la masa de todos esos tomates. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Tenemos acá el ejemplo. Tenemos de una probeta con una cantidad de agua que medía 22 mililitros, el costado de una pequeña roca. ¿Qué pasaría si esa roca la introducimos dentro de la probeta con agua? Y lo que podemos observar es que el nivel de agua ha subido hasta 26. Al inicio era 22, ahora es 26. ¿Cuál es la diferencia
ese volumen. Es de 4 mililitros. ¿Y ese 4 mililitros qué significa? Significa que el volumen de esa pequeña roca es de 4 mililitros. La siguiente propiedad es el peso. El peso, profesor, no es lo mismo que la masa, no, porque el peso es la fuerza que ejerce el planeta sobre una sustancia. Mira, te lo explico de esta manera. Bien, por ejemplo, acá tenemos un objeto que pesa 10 kilogramos. Disculpa, que su masa es de 10 kilogramos. Y tanto la persona en la Tierra como en la Luna están midiendo la fuerza que tiene ese objeto. En la Tierra, ese objeto logra pesar 98 newtons, en la Luna 16 newtons. Es que recordar que el peso está influenciado por la gravedad de los planetas, en este caso de los dos satélites. Por último, tenemos la extensión, en la cual se puede entender que los objetos ocupan un espacio determinado. Por ejemplo, aquí te muestro lo que es una pirámide de color rojo, una esfera de color amarillo y un cubo de color azul. Ten en cuenta que cada uno tiene una forma determinada, y en ese momento, por ejemplo, la esfera no está ocupando el espacio de la pirámide ni del cubo, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a ver las propiedades específicas. Las propiedades específicas pueden ser propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, por ejemplo, tenemos la temperatura. Cada cuerpo tiene una determinada temperatura y pueden variar dependiendo al grado de calor asimilado. Un grado de calor asimilado genera un incremento de temperatura y, de lo contrario, una disminución. La conductividad, por otro lado, vendría a ser de aquellos cuerpos que permiten la conducción de la energía eléctrica. Punto de fusión es aquel punto en el cual un ente material de estado sólido pasa al estado líquido. El punto de ebullición es aquel punto en el cual el estado líquido pasa a estado gaseoso de vapor. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas, que tenemos, por ejemplo, el pH, que prácticamente eso nos permite medir, en términos muy sencillos, el grado de alcalinidad y acidez de las sustancias. La reactividad vendría a ser aquel grado en el cual algunas sustancias reaccionan ante otros cuerpos, otras sustancias. Hay algunas reacciones de repente generando olores, espumas, cambio de colores y otras más. La inflamabilidad es aquel grado en el cual algunas sustancias son más inflamables que otras. Y ahora que estamos en este proceso de cuarentena, tener muy en cuenta cuando nosotros utilizamos alcohol en gel. Mucho cuidado, puesto que el alcohol es una sustancia inflamable. La reactividad vendría a ser de aquellos cuerpos que son inestables e empieza a irradiar un cierto tipo de energías, que casualmente son muy peligrosos. Muy bien, entonces, ¿en qué se clasifica la materia? Esta depende de su composición. La materia se puede clasificar en las mezclas y en sustancias. Estas sustancias, o llamadas también sustancias puras, pueden ser los elementos y los compuestos. Los elementos son todas aquellas materias que se encuentran o podemos lograr clasificar y organizar en la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el hierro, el oro, como la imagen que te estoy mostrando ahí. Y los compuestos vendrían a ser aquellas conformaciones o combinaciones por medio de enlaces que busquen una estabilidad de estos elementos. Por ejemplo, tenemos lo que es la molécula del agua y dióxido de carbono. En este ejemplo estamos usando una imagen del agua. En las mezclas, estas mezclas pueden ser la combinación de diferentes materiales, pero hay una particularidad. Aquellas mezclas que son homogéneas significa aquellas mezclas en las cuales se agregan diferentes sustancias y al luego de combinarlos o juntarlos, podemos darnos cuenta que solamente se muestra como si fuera una sola imagen, una sola fase, como se indica. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas donde puedo diferenciar los elementos con los cuales está conformado. Por ejemplo, tenemos una ensalada de frutas, no pueden ser lo que es la papaya, la piña, lo que es la mandarina, pues sí, y otras frutas más que tú puedes agregarlo. Bien, y ahora te voy a empezar a explicar los métodos de separación. Estos métodos solamente se realizan para mezclas. Por ejemplo, si contamos con
con una mezcla en la cual quiero separar los sólidos de los líquidos, estaría aplicando lo que es la filtración. Por ejemplo, cuando uno prepara de repente este café que trae, o sea, a veces venden en los mercados, ¿no? Y lo llevamos a molerlo y luego lo colocamos el café en un papel filtro y le agregamos agua caliente, ¿no? Y empieza a gotear lo que es el café, que prácticamente lo usamos para tomar, y la parte sólida va a quedar en la parte superior. Entonces lo que estamos separando sólidos de líquidos. Por otro lado, lo que es clásico, ¿no? De repente te has percatado que el agua y el aceite no se logran combinar, no se logran, o sea, siempre podemos diferenciarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos separar? En el laboratorio podemos utilizar este material de vidrio que se llama pera de decantación, que tiene una pequeña bujía en la parte inferior y tiene una terminación de como un pico. Entonces lo que pasa es, en este caso, por diferencia de densidades, lo más denso va en la parte inferior y el menos denso en la parte superior. Entonces se abre la bujía y empieza a gotear gota a gota el agua, hasta llegar a un punto donde podemos diferenciar la última gota con la cantidad en este caso de aceite, y cerramos la bujía y ahí habremos separado en este caso el agua del aceite. Otro método de separación tenemos la evaporación, en la cual separamos líquidos de sólidos. Algo muy sencillo que podemos utilizar es cuando estamos sirviendo nuestra agua en una tetera. No sé si te has percatado que en la parte interna de la tetera hay una pequeña cámara, una pequeña cubierta de color amarillo o de color crema. Ese viene a ser por aquellos pequeños iones o sales disueltas que ha venido esa agua de nuestros caños. Otro método para separar líquidos de líquidos solubles es la destilación. Por ejemplo, cuando utilizamos el petróleo, cuando son llamados a las refinerías, estas pasan por un proceso de diferentes grados de temperatura para obtener diferentes eh, resultados, ¿no? Por ejemplo, podemos tener lo que es la gasolina, el diésel o gases o diferentes. Entonces te das cuenta que ese es otro método de separación. Otro método que te muestro es la centrifugación, en la cual se busca separar sólidos de líquidos, pero en cantidades pequeñas. No sé si de repente, bueno, no sé si te ha pasado, que de repente te toman una muestra de sangre. Estas muestras de sangre son llevados a un aparato como lo que puedes observar, y es colocado desde esos tubitos de ensayo, y esta va a empezar a girar. Se llama centrifugadora. Gira y luego de un tiempo, a una velocidad constante y un tiempo, se va a lograr observar como muestra en la otra imagen, ¿no? Se muestra una separación de la parte superior, que está conformada por las plaquetas de la sangre, y la parte inferior por los glóbulos rojos. Entonces, ese es un método de separación. Muy bien, ya llegado a este punto, vamos a realizar nuestra retroalimentación por algunas preguntas para ver cuánto hemos logrado aprender o qué nos falta reforzar. Vamos a completar lo siguiente. La sombra no es, porque no está conformado por y no ocupa un en el espacio. A ver, te invito a que me ayudes a rellenar, completar estos espacios vacíos. La sombra no es materia, porque no está conformado por partículas y no ocupa un lugar en el espacio. Correcto. La segunda pregunta dice, ¿cuál es una propiedad general de la materia? O sea, acá nos están dando 5 alternativas y una es una propiedad general de la materia. A ver, la primera dice la temperatura, B, la densidad, C, volumen, D, inflamabilidad y E, conductividad. ¿Cuál de estas es una propiedad general de la materia? Correcto, la respuesta es C, el volumen. Tercera pregunta, dice, en el libro de química observa un listado de materiales que se encuentran en un charco de agua emposada. Nitratos, sulfito, agua, iones de calcio, iones de potasio, oxígeno disuelto. ¿Cuántos son compuestos y cuántos son elementos respectivamente? A ver, los nitratos prácticamente es una composición de nitrógeno y oxígeno, entonces es un compuesto. Sulfito está conformado por azufre y oxígeno, o sea, también es otro compuesto. ¿El agua es un elemento o es un compuesto? Sí, el agua está conformada, ¿por qué? Por hidrógeno y oxígeno. Hasta ahorita tenemos nitrato, sulfito y agua como compuesto. Ahí vamos al siguiente, ion de calcio. Ion de calcio es un elemento. Ion de potasio es otro elemento y oxígeno disuelto es otro elemento. Entonces tenemos 3 compuestos y 3 elementos. Entonces, ¿cuál es la clave? Sí,
en la letra C, 3 de 3. Vamos con la última pregunta. A ver, dice, cuando preparamos una taza de té, utilizamos una envoltura que contiene ese material y lo colocamos en agua caliente. Esta envoltura realiza una separación de sus componentes. ¿Qué tipo de separación se estaría realizando? A, la centrifugación, B, la destilación, C, la decantación, D, la filtración, E, la evaporación. Este se parece mucho al ejemplo que hemos observado. ¿Cuál sería la respuesta? A, centrifugación, destilación, decantación, filtración, evaporación. Correcto, la respuesta es la filtración. Si has llegado hasta acá y has respuesto las 4 y completado, quiere decir que has logrado entender esta sesión. Este es el gran momento de que reflexionemos de nuestro aprendizaje. Hoy aprendimos a reconocer las características y propiedades de la materia, además de poder clasificarlas y saber qué método utilizar cuando encuentres algún tipo de mezcla. Recuerda, todo es química. Y en este momento donde nos encontramos, quede en tu casa. Eso es todo. Espero que hayas podido entender y comprender lo que hemos desarrollado. Cuídate.